Muchas gracias. Nada más quiero preguntar a Servicio Bien- Técnico Bienvenidas al si ya Auditorio estamos en Guillermo. línea o si cuándo empieza la transmisión. ¿Ya? ¿Estamos en línea? Ay, perdón, es que no te veo. ¿Podemos comenzar en línea? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a este seminario que organizamos titulado Demencia y Envejecimiento en México, construyendo un recurso de investigación en salud pública en el estudio de salud de las maestras. Tenemos el gusto de contar con el director de nuestro centro, el doctor Tonatiu, y la directora de división, la doctora Carolina Pérez. Tenemos también a los colaboradores del proyecto, la doctora Tereshama, la doctora Betty y el maestro Aarón, y nuestros colaboradores internacionales. Me voy a permitir introducir en primer lugar al doctor Martín Layou, que es el investigador principal de la Corte. El doctor Martín Layou es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría y doctorado en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Actualmente es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública nivel E, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y pues ha liderado muchos estudios epidemiológicos aquí en el instituto sobre cáncer y en esta ocasión, bueno, es como investigador principal de la Corte. Lo invito a pasar para darnos una introducción respecto al proyecto Función Cognitiva y Genética en el estudio de salud de las mesas. Gracias, Martín. Bueno, pues muchísimas gracias, Liliana. Y muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Realmente es una gran cosa. Este año se cumplen 20 años de ESMAESTRAS, entonces a mí este evento me parece como, digo, ya hemos iniciado la celebración, pero este evento es realmente muy importante en el marco de esa celebración. Y también me da mucha felicidad porque después de 20 años finalmente logramos el auditorio. Nos tomó mucho tiempo, ESMAESTRAS finalmente logró el auditorio. Bueno, creo que es muy importante subrayar un par de cosas. Creo que es muy importante subrayar que este proyecto es un proyecto donde tenemos una amplísima colaboración en términos institucionales, dentro de la institución. Tenemos varios centros que están involucrados. Tenemos a la Escuela de Salud Pública de México, y también tenemos una colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y nuestros socios, por supuesto, de la Universidad de Roche. Entonces, en ese sentido, creo que este también es un reconocimiento de que aquí lo que estamos haciendo es algo que requiere una colaboraciones muy amplias. Y pensando el día de hoy, lo que pienso, digamos, la palabra que me viene a la mente es que es futuro. ¿Por qué futuro? Futuro porque este proyecto de envejecimiento, pues sabemos, el futuro de muchas de las prioridades de salud pública en México va a tener que ver con envejecimiento. También considero que es el futuro porque representa el futuro de la Corte de ESMAESTRAS. Hay un hito importante, haber cumplido los 20 años, pero si empezamos a pensar en los siguientes 20 años, pues tenemos que empezar a entender a ESMAESTRAS también como eso, como una Corte de envejecimiento. Y futuro también por el tipo de liderazgo que se genera a través de este proyecto. Y este es el liderazgo que ha generado Liliana, y otros investigadores jóvenes que representan no solamente el futuro de esta institución, sino el futuro de la investigación en salud pública en nuestro país. Entonces, realmente muchísimas gracias, bienvenidos a todos, y bueno, yo estoy muy contento y espero que todo el mundo esté muy contento y veamos esto como una gran celebración. Gracias. Gracias, Martín. También quisiéramos escuchar unas palabras de la doctora Tereshama. La doctora Tereshama, digo, quien no la conoce en el instituto, es
Digo, ha sido una pieza fundamental para que este proyecto pueda llevarse a cabo. La doctora Tere Shama es directora del Centro de Investigación en Encuestas. Y, doctora, por favor, unas palabras. Gracias. ¿Podemos, por favor, poner la presentación de la doctora Tere? Bueno, sí, pues muchas gracias a todos y todas. Muy buenos días. Y bueno, quiero pues manifestar que este es un proyecto en colaboración del CIE con una cuestión transversal, que es con todo el instituto, específicamente con el Centro de Investigación en Salud Poblacional. Y bueno, lo primero que les voy a decir es que me da mucho gusto conocer ya en vivo a Fran y a David, que nos vemos todos los lunes, y también el ver mucha gente joven que quizás se entusiasmen en participar en un proyecto tan importante. Y bueno, de manera general, no puedo cambiar, no sé qué pasa. Ya. Decirles que el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas fue creado en el año 2007 en este instituto para contar con un centro que sistematice toda la información que se obtenía a través de las encuestas de salud y nutrición de la población mexicana. Al día de hoy se han llevado a cabo 49 encuestas, de las cuales todas son temáticas, pero 11 son las que ustedes conocen como en salud. Las bases conceptuales de la creación del CIE anteceden a este Sistema Nacional de Encuestas que ya les mencioné. Y bueno, lo que tenemos el día de hoy nosotros como función dentro del CIE es que no solo hacemos evaluación y encuestas, sino es un centro muy grande en el cual trabajamos 6 áreas, pero dentro de esto está el área de envejecimiento, que está representada ahí por Aarón y Betty, que aquí están. Y bueno, llevamos a cabo investigación, docencia. Tenemos mucho expertise en capacitar y estandarizar al personal para obtener información de calidad. También en la programación de sistemas para la captura de información, pero también un área importante que es la de investigación en salud. Obtiene esta área de inteligencia en salud tableros en los cuales pueden georreferenciar a la población. También llevamos a cabo administración y almacenamientos de grandes bases de datos y capacitamos para su utilización, para el diseño de instrumentos y recolección. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando se nos ocurre preguntar algo en una encuesta o en un estudio, nos dicen una pregunta y dicen, no es mucho, es una pregunta, pues esa pregunta se convierte en 10 para que la población la entienda. Y bueno, también otra parte en la cual nos hemos especializado es en la obtención, procesamiento y envío de muestras. No basta solo obtener la muestra, sino cómo la almacenamos, cómo la centrifugamos, cómo la llevamos desde campo hasta el laboratorio donde se va a procesar. Nuestra misión es generar conocimiento, evidencia, capacidad para mejorar la toma de decisiones en salud y bienestar social, y realizamos actividades de investigación, docencia y servicio. Una cosa muy importante y fundamental es que hemos generado un equipo con compromiso. Este equipo es multidisciplinario y cada uno desarrollamos aspectos del estudio, no solo el cuestionario, la parte del diseño muestral, la planificación, la ejecución y el análisis de resultados. Nos encargamos desde diseñar muchas veces el protocolo, elaborar los instrumentos, establecemos todos los sistemas de captura, definimos el diseño y tamaño de muestra, seleccionamos, capacitamos al personal. No todo el personal tiene las mismas capacidades, les quiero mencionar, tenemos personal súper especializado, pero algunos encuestadores pueden pasar 20 años y nunca pueden estandarizarse en la toma de talla. Entonces,
Él no toma talla, puesto que no podemos enchaparrecer o agigantar a la población. Ese es un ejemplo. También preparamos manuales de riesgo, todos los manuales de entrevistadores y de supervisión. Y aquí mencionarles que en COVID fuimos casi la única encuesta del país que estuvimos cara a cara. Y una cosa muy importante es que trabajamos con compromiso y ética para obtener resultados de calidad por el bienestar de la población mexicana. Ya me regresé a nuestra misión, pero no. Ay, no sé qué estoy haciendo. Bueno, hemos participado en grandes encuestas, tanto a nivel nacional como internacional, en Salud, que ustedes la conocen, que esta es una encuesta continua en la cual obtenemos información cada año. El año pasado estuvimos con la ENCODAT, que es la encuesta de adicciones, la Salud COVID, que ya les mencioné, y a nivel internacional llevamos 3 series de la encuesta GATS, que es la encuesta global de tabaquismo en adultos, también en el estudio sobre envejecimiento global y de salud de los adultos, y somos un centro colaborativo y transversal para todo el instituto y en este caso con el CIS, en el cual pues trabajamos de manera conjunta como que somos un mismo centro. Es que esto está al revés, perdón. Y bueno, nada más una numeralia antes de terminar. Hemos recorrido desde 2007 en más de 10 ocasiones todo el país. Hemos medido a más de 200,000 individuos, tomado presión arterial a estos individuos, 50,000 muestras de sangre, venosa, saliva, orina, el estado de nutrición de vitaminas y minerales, la detección de enfermedades crónicas. Hemos obtenido muestras en sangre capilar, 50,000, en hemoglobina, plomo, COVID-19 y vacunación. Y bueno, ya para terminar, el decirles que el CIE funciona gracias a sus encuestadores y en esta ocasión gracias a la participación de Brenda Martínez con su equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Definitivamente este nuevo componente de ESMAESTRAS, como ustedes saben, ESMAESTRAS ha recolectado información a lo largo de tiempo, principalmente a través de cuestionarios autoadministrados. Es decir, enviamos el cuestionario, las maestras llenan la información y lo regresan. Este estudio implica ir a visitar a 17,000 maestras a su casa. Entonces, para poder realizar esta empresa, definitivamente necesitábamos a alguien que tuviera la experiencia para hacerlo y bueno, el equipo de la doctora Teresa ha sido fundamental para lograrlo. El doctor Lascano no nos pudo acompañar el día de hoy, pero envió un mensaje que van a poner en video. Gracias. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al foro denominado Demencia y Envejecimiento en México, construyendo un recurso de investigación en salud pública en el estudio de la salud de las maestras. La corte denominada ESMAESTRAS es una investigación que inició en 2006 e involucró en primera instancia a 115,314 maestras de 2 estados del norte, centro y sur de la República Mexicana, cuyos determinantes sociales y origen étnico son muy heterogéneos. Para la celebración del 20 aniversario de la cohorte ESMAESTRAS, considerado el más grande estudio de esta naturaleza en Latinoamérica, el doctor Martín Layú, quien es el investigador principal, ha iniciado una serie de seminarios donde invitará a grandes exponentes nacionales e internacionales y líderes de diversos campos del conocimiento. El objetivo del seminario que se desarrollará el día de hoy es dar a conocer el proyecto Función Cognitiva y Genética en el estudio de la salud de las maestras a la comunidad científica y estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México, con el fin de enmarcar oportunidades de investigación en salud pública y envejecimiento con ESMAESTRAS como un recurso institucional. Agradezco la participación de la doctora Francis Gronstein y al doctor David Bennett,
quien han viajado desde Boston y Chicago para compartir sus conocimientos. En este foro tendremos la oportunidad de discutir los paradigmas emergentes relacionados con la pérdida de la memoria. La conceptualización de la demencia ha sido tradicionalmente desoladora, asumiendo que poco se puede hacer por las personas con demencia, que sus comportamientos y experiencias vitales están condicionados por la enfermedad y que se deben usar medicamentos psicoactivos para controlarlos, al menos hasta que surjan medicamentos eficaces para prevenir, aliviar o curar la enfermedad. Sin embargo, en las últimas décadas la investigación clínica ha revelado una perspectiva marcadamente diferente, en la que los paradigmas del pasado dan paso a nuevas posibilidades. Este foro destacará cambios de paradigmas claves en la comprensión de la demencia y posibles vías para una mejor atención, incluyendo conocimientos sobre la etiología de los problemas conductuales, la preservación de la identidad propia y estrategias para mejorar el bienestar. Al integrar estos avances en el conocimiento, podemos superar las suposiciones limitantes y avanzar hacia un enfoque más holístico, que ofrezca oportunidades para enriquecer las experiencias vitales de las personas con demencia y, en consecuencia, de sus cuidadores. Esto es, la demencia, a diferencia del envejecimiento normal, es un proceso patológico que implica un deterioro cognitivo progresivo y funcional, no solo una pérdida benigna de memoria. Las patologías cerebrales asociadas con la demencia suelen estar presentes durante décadas antes de que aparezca el deterioro cognitivo. Quiero finalizar esta introducción con un reconocimiento al doctor Martín Layuz y todo su equipo, por supuesto. El enorme trabajo que han realizado es digno de orgullo del Instituto Nacional de Salud Pública. Celebremos los primeros 20 años de este gran estudio y disfrutemos de todas las sesiones académicas. Muchas gracias al doctor Lascano por su mensaje. Ahora vamos a comenzar con nuestro siguiente bloque, que son las conferencias magistrales. Tengo el gran honor de presentar al doctor Luis Miguel Gutiérrez. Él es médico por la Universidad La Salle, con una especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y en geriatría por la Universidad de Grenoble. Además cuenta con maestría en gerontología social y en biología del envejecimiento y con un doctorado en ciencias médicas en la Universidad de Burdeos. Fundó y dirigió el servicio de geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y fue el primer director del Instituto Nacional de Geriatría entre 2009 y 2022. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de Francia, es consultor de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es integrante de comités internacionales sobre envejecimiento, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y sus líneas incluyen la investigación en geriatría clínica, enfermedad de Alzheimer, nutrición del adulto mayor y epidemiología del envejecimiento. En 2022 fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 50 líderes globales del movimiento por el envejecimiento saludable. Le agradecemos muchísimo su presencia y estamos emocionados por escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Está bien. Aquí está el apuntador. Correcto. Bien, pues procuraré ser breve. En realidad, esta es una introducción muy general acerca de las tendencias de la investigación en envejecimiento en México, y la segunda parte de mi presentación la dejaré para el cierre con algunas ideas de hacia dónde podemos movernos en el futuro en la investigación y complementándolo con todo lo que se va a presentar a lo largo de la mañana. En el momento...
Ahora sí. En el momento presente, ustedes han visto seguramente estas gráficas para México ya en otras ocasiones. El cambio demográfico no hay mucho que decir al respecto, pero creo que sí es muy importante concentrarse en la visión de lo que está sucediendo con la dependencia funcional, sobre todo el hecho de que inicia muy temprano. Creo que eso es lo más destacable y es algo que tenemos que tomar en consideración, porque una de las nuevas perspectivas que habría que introducir en estudios de esta naturaleza es la visión de curso de vida. ¿Cuándo empieza? Si realmente queremos ser efectivos en las intervenciones y en modificar las trayectorias, tenemos que intervenir temprano en la existencia y reconocer tempranamente las desviaciones en esas trayectorias. A lo largo de los últimos años, además, hemos aprendido a conocer cada vez mejor la carga de la enfermedad. Esto ya tiene 4 o 5 años, pero sigue siendo interesante. Ahí ya la enfermedad de Alzheimer aparece de una manera significativa como una de las condiciones que aporta ya significativamente a la carga de años vividos con discapacidad. En nuestro país esto es relativamente reciente. ¿Cómo ha evolucionado el estudio del envejecimiento en nuestro país? Pues de una manera muy acelerada. Y ha habido varios fenómenos que lo han propiciado. Creo que algo que fue determinante fue la creación de estudios longitudinales de la primera cohorte mexicana longitudinal, la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento en México, liderada por Rebecca Wong desde el 2021 y que desde entonces nos ha aportado muchísima información respecto a este tema. Y después el desarrollo de instituciones como el Instituto Nacional de Geriatría en particular, que también nos ha llevado a crecer y con un énfasis primero en los temas epidemiológicos, con lo que hemos crecido también con el trabajo de instituciones como la seguridad social y ahora con una tendencia ya a la apertura hacia otros temas. En general, revisando lo que se ha producido más recientemente en estas bases de datos, podemos ver que hay una transición entre un interés en la epidemiología meramente descriptiva a entender mejor el fenómeno y a llevar además estas ideas a la práctica y a la generación de políticas públicas. Ahí el Instituto Nacional de Geriatría fue responsable en la administración previa de la coordinación del plan de acción en envejecimiento. No tanto ya en esta, ha habido participación también, no tan determinante como en la administración pasada, pero ya hay una incidencia en el desarrollo de la política pública. Y de veras que lo que ha motivado esto ha sido la explotación abundante de las cohortes disponibles y pues sí, tengo que decirlo, el liderazgo estratégico del Instituto Nacional de Geriatría, su creación en 2007 y el trabajo de casi 30 investigadores dedicados de tiempo completo al tema. En un instituto que tiene como misión promover el envejecimiento saludable a través de la creación de nuevos conocimientos y desarrollando a recursos humanos para promover la traslación de esos datos en la mejora del sistema de salud y la visión pues ya se ha realizado. Actualmente somos la institución en América Latina que produce más investigación alrededor del tema de envejecimiento. No hay nada comparable en la región. Un poco el Instituto Chileno, pero ellos están fundamentalmente 90% en biología y muy poco en esa visión global e integral del proceso. Y pues aquí, en breve, cómo está, por ejemplo, en el 24, no conseguí los datos del 25, fueron un poquito más, fueron 100 papers en el 25, pero pues, es más o menos la proporción de lo que se está publicando al interior del Instituto Nacional de Geriatría anualmente en la actualidad. Y esta es la extensión de nuestra red de colaboración, que creo que esto también ha sido crítico, que hemos tenido la posibilidad de vincularnos con muchas instituciones alrededor del mundo, notoriamente con los Estados Unidos, también con el Reino Unido, incluso con investigadores en China, en Italia, en Francia, y mucho de esto gracias a que en los últimos 15 años hemos venido colaborando muy estrechamente con la Organización Mundial de la Salud desde la generación del reporte sobre envejecimiento saludable en el 2015 y en los grupos de trabajo que desde ahí se coordinan sobre curso de vida, sobre ciencia de datos y sobre el abordaje
clínico integral, que es el foco de interés particular de nuestro centro colaborador. Y con la OPS a nivel regional, tuvimos en mayo del año pasado una reunión de arranque donde comenzamos con pues un esfuerzo por crear una red colaboradora con grupos, particularmente en el tema de demencias. Creo que es interesante el grupo peruano y el grupo colombiano, que tienen avances muy significativos en este ámbito, y con quien pudiéramos pensar en establecer vínculos para propósitos de esta cohorte. ¿Cuáles son las líneas de investigación dominantes? Ya lo decía, clínico y epidemiológico, que sigue siendo el área más prolífica. Fragilidad es un tema de interés que se sostiene, pero que creo que empieza a decaer conforme emerge el concepto de capacidad intrínseca y una visión positiva de la construcción de la salud. Esto dentro de esta perspectiva de curso de vida. Creo que ahí hay una oportunidad muy grande que podríamos aprovechar también, la visión de curso de vida y la posibilidad en una cohorte como esta, seguir desde temprano relativamente las trayectorias de desarrollo a lo largo de la vida. El tema de multimorbilidad también tiene un crecimiento considerable. Actualmente estamos trabajando específicamente esto con un investigador, Rafael Ogas, mexicano, asentado en los Países Bajos en la actualidad, y es una temática muy rica también para comenzar a entender la interacción entre el proceso de envejecimiento, la enfermedad crónica y cómo esto determina la trayectoria de la fragilización a lo largo de la vida. La fuente de datos con la que trabajamos fundamentalmente en el instituto es la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento en México. Inició en el 21, les decía, y ahí nos da la oportunidad de tener una visión de epidemiología de curso de vida y una visión también de lo que está ocurriendo ya en el retiro. Las personas más jóvenes que ingresaron entonces a los 50 tienen hoy 70. De hecho, ha evolucionado paralelamente con ESMAESTRAS a través del tiempo, y hay muchas posibilidades de interacción y de colaboración para comparar datos de una y otra fuente. Va emergiendo el estudio y el interés en biología del envejecimiento. Tenemos grupos de trabajo en la Ciudad de México por parte del CINVESTAB, en el Instituto Nacional de Geriatría en particular, y grupos crecientes con este interés en el interior de la República, pero fundamental, y además ahora la disponibilidad de datos biológicos en cohortes como la cohorte de la Ciudad de México ofrecerían una oportunidad en apariencia interesante, pero cuando uno ve el fenotipaje de esas poblaciones, pues es relativamente pobretón. Y aquí, en cambio, tenemos la oportunidad de un fenotipaje profundo, con muchos más datos en este grupo en particular, que nos permite enriquecer las posibilidades de preguntar por diferentes dominios que no podríamos abordar en otras fuentes de datos que tienen biología, pero que no tienen los datos clínicos y de curso de vida. Y se abre además una oportunidad muy interesante, volveré sobre eso más adelante, porque la visión del papel de APOE entre los latinos está cambiando drásticamente a partir de una publicación del año pasado. Y desde luego, conforme hay un gran interés en el desarrollo de un sistema nacional de cuidados, de hecho hay una voluntad política de avanzar en esa dirección, buena parte de la carga de los cuidados en personas de edad avanzada depende justamente del deterioro cognitivo. Y es por eso que también es algo que no podemos soslayar y respecto a lo cual tenemos que mantener el interés. ¿Qué espacios, qué oportunidades veo así de primera intención? Bueno, ciencia de la implementación, hay mucha información, hay una enorme cantidad de información. ¿Cómo llevamos eso a la práctica? Todavía hay mucho trabajo. Justo hace un momento estaba distrayéndome y revisando una presentación que está preparando OPS para una intervención específica de cómo aplicar un protocolo de evaluación en atención primaria para la detección oportuna de deterioro cognitivo
en México. Esto ya está avanzando y esta propuesta se está generando a partir de la información que tenemos en el instituto y que generamos con la Davos Alzheimer's Collaborative en una experiencia hace un par de años. Luego, la idea también de integrar investigación en gerotecnología. Bueno, esto es otro boleto, pero es un ámbito que está creciendo muy, muy rápidamente y que no podemos perder de vista. Y en suma, la investigación en México ha virado de quién está envejeciendo y qué tanto son, a por qué y cuáles son las diferencias entre los diferentes subgrupos. Cada vez lo entendemos mejor, pero ahora todavía tenemos que evolucionar a entender cómo empiezan las trayectorias, cuándo empiezan a desviarse y cuáles son los determinantes del envejecimiento saludable. Tenemos una enorme fuente de datos para poder entender esto y creo que aquí se nos abre una nueva oportunidad justamente en la misma dirección y aquí me detengo para después retomar al final. Le agradecemos mucho al doctor su participación al darnos un panorama general del estatus del envejecimiento en México. Y ahora vamos a tener una conferencia magistral que va a ser compartida por el doctor David Bennett y la doctora Frank Grostein. El doctor David Bennett es el director del Instituto para la Investigación en Alzheimer en Chicago, en los Estados Unidos. Es profesor de Ciencias Neurológicas en el Rush Medical College. Y el doctor Bennett es ampliamente conocido internacionalmente como un líder en investigación en enfermedades neurodegenerativas. Lidera múltiples estudios en Estados Unidos y en Latinoamérica. Algunos de los estudios emblemáticos que dirige son el Religious Order Study y el Rush Memory and Aging Project, además de un estudio de patología y demencia relacionadas en Brasil. Ha sido miembro del National Advisory Council on Aging de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y en 2018 recibió el premio Potemkin por su investigación en demencias. La doctora Francine Grostein es epidemióloga especializada en epidemiología del envejecimiento, es profesora de medicina interna en el Rush Alzheimer Disease Center y específicamente en la sección de nutrición y epidemiología nutricional. Ella obtuvo su doctorado por la Escuela de Salud Pública de Harvard y fue directora durante muchos años del Nurses Health Study, que es el estudio que inspira el estudio de salud de las maestras. Entonces les damos la bienvenida. Muchas gracias, Dr. David. You're welcome. Here, ¿puedes levantar tu mano para que te vean? Sí. Come on. He's going to let you know when you have 1 minute to go. Okay. Thank you. It's a good thing I don't read Spanish. Oh, good. Buenos dias. That's it. I want to thank Martin and Liliana and all of you for inviting me. I want to thank the speakers that came before because they really set things up quite nicely. And I just want to take a few minutes to share with you the kind of work that we're doing at the Rush Alzheimer's Disease Center in Chicago, some of the work we're doing in the state of São Paulo, Brazil, and what brought us to Mexico. We do a lot of different things, and if I had 3 days, I could probably go through most of them. So I'm going to focus very squarely on the work that we're doing that has intersectionalities with the work that's ongoing at INSP. Oh, cool. The down arrow? Okay, that works. What if I put my pointer there? No, that doesn't work. Okay, so I'm going to review, we have 5 cohort studies of aging and dementia that we run out of the United States. I'll talk a little bit about risk factors for death and incident dementia, risk factors for aging and dementia, and then I'll go through. And the ones we picked out here are the things that are highlighted at INSP.
I'll talk a little bit about PARDOS, which is a study in the state of São Paulo in Brazil. I'll do a brief introduction to why we're working with the Mexican teachers cohort, and then I'll turn it over to Fran. I updated my slides, and hopefully this is the new batch. Okay, so we have 5 harmonized cohort studies across the United States. This is where the participants come from. Of course, we're in Chicago. Most of our participants are in the greater Chicago area, northeastern Illinois. But our participants come from all over the country. For many of these participants, yes. Yeah, they're letting me know that the sound is not working for the translation. Yeah? Can we try just for everyone to... I'm also going to try one of those handheld Do you mics. think you need another microphone or... Muchas gracias. Ah. Can you try just to see if they can translate? Can you translate this? No? Hola, ¿escuchan? No. Una disculpa, denos un minuto porque la persona que está haciendo la traducción no recibe el sonido, entonces tienen que checar la conexión. We doesn't have hear- to wait a second because the Okay. person who's translating doesn't... Is my clock it's still running? working. So is it working now? Which microphone do you prefer? ¿Con qué micrófono trabajamos? ¿Con este está bien o pueden trabajar con aquel? Which one do you prefer now? Both work? I prefer this one. That way I'm not tethered and I can point. I'm good to go? Yep. All right. So everyone's tested as a home visit. So we, for people around the country, we pack up our whole clinic and we put it on a plane or put it in a car and drive around the country or fly around the country. All the testing of the participants in Chicago are also in their individual homes. We enroll people without dementia. What that means is we tell people we're looking for people without dementia. We don't know actually if they have dementia until after they've enrolled and signed a consent and we do the clinical evaluation. It turns out that a small number of people actually have dementia, so for studies of incident dementia, we actually just exclude them from the analyses, but we don't throw people out of the study. And just to review, you heard it a moment ago, dementia is a loss of cognitive function relative to when you were younger. It's a severe loss. It usually impairs your ability to do the things you used to be able to do when you were younger. It's on a continuum of cognitive decline, and it's just a cut point that we use to count people. So we can count people with dementia, we can project how many more we're going to have in the future, and we can do a lot of public health planning around it, but it is just a continuum and a cut point. Before you get to dementia, you get something called mild cognitive impairment, where you have obvious cognitive impairment on cognitive testing, cognitive performance tests, but you're still usually functionally intact. And then, of course, there's causes of dementia, and Alzheimer's disease is the most common cause, but there's a long list of causes, and there's several common diseases, many of which you can only diagnose under a microscope.
So many of the participants in these studies are brain donors. So we have about 6,000 participants, 2,200 are non-Latino white, 4,800 are non-Latino white, and the rest are African Americans and Latinos and a smattering of other groups. They enroll without dementia. We've had about 2,200 cases of incident mild cognitive impairment, about 1,400 cases of incident dementia, and about 3,200 have died. Okay, so let's look at risk of death from incident dementia. Why is this such a big problem? So here we're looking at incident dementia with competing risk of death. And we're doing it by sex, by male and female. And so here we see that somewhere about 40% of men and 45% of women will develop dementia before they die. It's almost half of women. Okay. Here is mild cognitive impairment. About 60% of men and 63% of women will develop obvious mild cognitive impairment before death. All right, so this is death and cognitive impairment and dementia are all in a horse race. One of them is going to get you first. If you die before you get dementia or MCI, you won't get it. And as you can see, men have a protective factor. Anyone know what that is? We die younger. It works every time. If you die before you get dementia, you do not get it. Okay? Gentlemen, is that the treatment you're looking for? And here is the sex-specific contribution to death. In fact, one of the students I was talking to earlier asked me this very question. All right, when we think about cause of death in the elderly, we often look to the death certificates, but death certificates often give you proximate cause of death. What happened to this person just before death that actually caused the death? All right, it's more difficult to get an underlying cause of death. And so here we use attributable risk. So this is death conditional on developing dementia. Here I change it into two different age categories, 75 to 84 and 85 plus. So survival after you develop incident dementia is just over 4 years, about 5 years for women, 3.8 years for men. And over the age of 85, it's less than 3 years, it's 3 years for women, and less than 2 years for men. Most people in the community do not develop severe dementia. They don't develop the kind of dementia end stage that we see in a neurology clinic, in a psychiatric clinic, in a geriatric clinic, all right, where people tend to be younger and tend to live a long time and tend to get to end stage disease. Most people in the community develop dementia and they're dead within a few years. Cancer is associated with an inverse association with dementia, so about 70%, or 30% lower odds. And this has been reported in a number of different studies. And so there is some peculiar link between cancer and dementia. This is not, the main thing is this is cancer survivors. If you die from your cancer, you don't get dementia. Okay, so you have to survive your cancer. Diabetes is associated with an increased risk of dementia. It's another thing of great interest to INSP is diabetes. Chronic kidney disease is associated with an increased risk of dementia. Get sore neck here. Pulmonary function. So we actually go out and we measure pulmonary function with spirometers. We do MIPS and MEPS to get muscle pressures, and that's also associated higher pulmonary function, lower risk of dementia. Childhood socioeconomic status. So this study was done where we linked the 1920 census to where people were born. And so we linked their place of birth
to the 1920 census, from which we can get household socioeconomic status and county socioeconomic status. And it turns out that the county into which you were born is associated with your cognitive function 8 decades later. Pretty interesting. We measure physical activity. We actually put actigraphs on people. It's a little device on the wrist. It captures their activity every 15 seconds. They wear it for 10 days. Here you can see their activity, and we can look at total activity. So more physical activity is associated with a lower risk of dementia. I'm not going to show it here, but if you look over the hours, here, up and down, a little bit over here, this is when most people are asleep. We can actually use some mathematical formulas to pull out sleep metrics from the physical activity. All right, we've correlated that with actual sleep measures from polysomnography, and so we have measures of sleep, and better sleep is also associated with a lower risk of dementia. Or sleep fragmentation is bad for you, however you want to look at it. Higher cognitive activity is associated with about a 4-year delay in the onset of Alzheimer's dementia. Social activity is about a 5-year, so people who are more socially active have about a 5-year delay in the median of Alzheimer's dementia. We actually do the food frequency questionnaire. We've been doing this for a number of years. We do the Mediterranean diet, the DASH diet, which many of you are familiar with. We actually created the MIND diet. This is the Mediterranean diet. Over here, the DASH diet, and here is the MIND diet. All three are associated with a lower risk of dementia the more you adhere to these diets. More depressive symptoms are associated with a 5-year earlier Alzheimer's dementia diagnosis. And we do also some behavioral economics and neuroeconomics and decision-making. Susceptibility to scam is associated with a 6-year earlier Alzheimer's dementia diagnosis. I don't know how much of a problem this is in Mexico, but in the US, scamming old people, fraud with old people is an enormous, enormous problem. And it's not happening to the people with dementia, it's happening to the people before they develop dementia. So they're very susceptible to scammers and fraudsters. The other thing in the United States is increasingly people are retiring with access to all of their wealth. Okay, so the United States over the last number of decades has been steadily moving from defined benefits to defined contributions, meaning instead of getting a pension every month, you put money into a 401k and you just save it. And that means a scammer or a fraudster can access somebody's total wealth, all right, and leave them quite devastated financially. Dementia and mild cognitive impairment are actually associated with fewer outpatient ambulatory visits to the hospital. We can talk to Fran if you want to know what that means. Okay. So we study a lot of the things that you do at INSP. We also have genomic data on all of these people. We also have 2,500 brain autopsies. We also have 2,000 spinal cord, nerve, and muscle autopsies. I am a neurologist, okay? I take care of people, all right? If you have a risk factor for dementia, it has to be doing something to your brain, okay? And we study the brain because we want to know how risk factors cause disease, all right? In other diseases like cancer, we learn about how risk factors cause disease, and that leads to treatments. And cancer is probably the best example where we've had the most success. All right, but a lot of that comes from understanding. I'm almost done, don't worry. So I just want to say that a lot of our research informs on public health, on public policy, but a lot of our research also informs on healthcare. All right, so those two things go hand in hand.
What we do in the Alzheimer's Center, very similar to what you do in INSP, has a lot of policy implications, but it also has a lot of healthcare translational implications, and we do both. Okay, I also have a study in Brazil. This is brief, don't worry. Okay, so here is the state of Brazil. Here is the state of São Paulo. Here is the city of São Paulo. We work out of a hospital system that's part of what's called IAMSP, which takes care of all of the civil servants and family members of the entire state of São Paulo. This is their flagship hospital here, where we have a lab. And then we also work out of 2 autopsy centers in the suburbs. We have collected about 6,800 brains in less than 5 years. So why are we doing this here? This is all funded by NIH. We're doing this because we get brains from people that we cannot get in the US. So the brains that we have in the US are from older, white, highly educated women. That's most of them. In Brazil, a third of them are under age 65. Over half, just over half are men. Over 42% are non-white. They're all Latino. I mean, to them, they're Brazilian. And their mean education is 6.5 years. We study dementia, stroke, Parkinson, major depression, neuropsychiatric symptoms, bipolar, schizophrenia, but we also get crack cocaine, alcoholism, discrimination, childhood stressors. So there's a lot of things we can do there, even though we're working with a dead brain. We're working with live family members. There is a brain, well, part of a brain. We also get a lot of other organs there because people are coming in for a full body autopsy. Teeth, bone, heart, bronchus, trachea, olfactory epithelium, deep fat, and liver. All right, so why are we doing this? Because we can get metals. Metals in the teeth are from early life. Metals in the bone are lifetime. We can get end organ microplastics in the heart, in the kidney, in the major ports of entry, such as lung and intestine. We can get lifetime air pollution. We can get persistent organic pollutants in the fatty tissues. We can get all of these in the brain. And so this is an opportunity to look at the lifetime exposure to the full range of air, water, and food chain pollutants that plague the planet. And we have genomic data on all of them. And then what brings us here? Okay, we're not in Mexico to do a genetic study. We are getting genetic data, but we're not here to do a genetic study. I'm not in Brazil to do a genetic study, and I'm not doing these cohort studies in the US to do genetic studies. We're not gene hunters. We work with gene hunters, but we're not them, okay? But we have funding to do genetics in all 3. And why is that? In the US, you can get NIH funding for studies in foreign countries if we propose to do something of interest to the NIH. The NIH is interested in risk factors for chronic disease, and the NIH is interested in the genetics of diverse populations. We're in Mexico because of the Mexican teachers cohort. If I just wanted to do genetics of Latinos, I would have done it in Brazil. All right, but I don't have a cohort study that's been ongoing for 2 decades that has a range of social determinants of health in Brazil. I'd have to start that from scratch. So we're here because of the opportunities to link what's of interest to us, what's of interest to the NIH, and what's of interest to INSP. And that's what brings us here. And we just package the proposal around both public health and genetics and population health. And from that, I'm going to turn it over to Fran, and she'll tell you what we're doing here. Thank you, Dr. David. There's some water there if you want, in the cups, because we don't have bottles. You can use that. Yeah.
Good morning, everybody. I'm going to actually start and end with the same thing, which is what an incredible pleasure it is to be here. We've been working with many of you for about 2 years or so. I feel like I have kind of a second family in Mexico. It's been such a treat working with the team here. And as I look from this part of the room to this part of the room, look forward to expanding the family. So I am kind of like the in-between person here. David talked to you about how many of the areas of interest to INSP and priorities in public health in Mexico are things we've done in the Rush cohorts. And I will show you now what we're doing with the Mexican teachers cohort as a transition to all the speakers coming next, who will talk more about some of those specific areas of interest, again, which were really designed to be impactful in terms of public health in Mexico. So we were funded roughly 2 years ago by NIH to start a sub-study in the Mexican teachers cohort, which was focused on cognitive function. So I'm going to start by describing that study to you, which again, I can't emphasize enough, is really about public health and all of the ways we can impact and improve public health. So our goal is to do home visits to approximately 15,000 participants in the Mexican teachers cohort, about age 55 and older. I'm also going to emphasize as I go along really the broader team. We do the research on public health, but public health can't happen without underlying values. And all of the work we're doing are based on the values of cooperation and collaboration. So just as the first example, as you already know, these home visits to the 15,000 participants only can happen because of the close work that CIEE and CISP are doing together. That is fundamental to this project being able to exist. We hope to include about 20% new male participants. The Mexican teachers cohort has traditionally been women, but if we have the time and the funds, we do hope to add some men as well. In addition, because of the way the Mexican teachers cohort was designed, with sampling of indigenous populations and focused on specific states around Mexico, which have high levels of indigenous populations, we also plan on oversampling the indigenous participants. This lets us really, for the first time ever, deeply understand cognitive health and aging in the indigenous population in Mexico. So we are collecting, we visit the homes. We spend about 2 hours in each home. We do a cognitive battery. And again, with those values of collaboration in mind, the cognitive battery specifically includes the same cognitive test as the WHO SAGE study already does in Mexico. The tests we do are also designed to harmonize with the Mexican Health and Aging Study. So we're not designed to be doing this just by ourselves. The cognitive assessments that we do are designed to harmonize with existing cohorts in Mexico so that we can expand research opportunities for everyone. Because if you ask the average older person what's important to them, they'll say memory, and they'll also say their motor or their physical function, their ability to keep getting around, to get themselves dressed, to feed themselves. So in addition to doing cognitive assessments, we're also doing tests of each participant's motor function. And again, those tests are harmonized with existing Mexican cohorts. We then have a lifestyle and health questionnaire. This is where we can really get at the social determinants of health. Although, again, all of the questions we ask now
really take advantage of all the work the Mexican Teachers Cohort has done so far. As Dr. Luis Miguel said, and as David showed us, early life factors remain important at much older ages. So the Mexican Teachers Cohort participants have been answering questions for the last 20 years, which really lets us look back in time and understand how health at younger ages can be used to predict and promote health at older ages. We're also collecting clinical data, things like blood pressure. We are also getting blood specimens. So every single participant will donate blood, which we can use for genetics, but also for many clinical biomarkers. In addition, as part of our collaboration at INSP with the Environmental Health Group, we are getting hair samples as well. So I just also wanted to quickly show you, I think if you look at the list of data that we are collecting, it almost sounds maybe too good to be true and unbelievable that we can actually go into women's homes and collect so much information. But we did actually just complete some like pilot or beta testing, which with truly phenomenal results. We tried to visit about 150 existing participants in Mexico City. Of the 150 we attempted to go to, we managed to do visits in 105 of them. And obviously some of the women, a few of the women were deceased since they've last been seen. So beautiful participation. And once we were in the participants' homes, they agreed to do virtually everything we asked for. So it's clear we really have the ability to collect an incredible amount of information. So again, just thinking about risk factors for aging and dementia. If you look at all of the things we'll be doing and all the things we can do, it really hits priority areas in public health. David mentioned, sort of the chronic diseases of middle age. Diabetes, cardiovascular disease, cancer, all impact aging and cognition. Further, from the biomarkers and the blood we're collecting, we'll have information such as HbA1c levels, lipid levels, a wealth of existing data on social determinants of health. We have diet and nutrition data. We'll also be collecting mental health data, anxiety symptoms, depressing symptoms, as I said, indigenous health, the environment, we have the hair samples. In addition, the cohort participants have already been linked to their GIS, so we have information on air pollution levels, where they live. And as the study continues, as Martine said at the very, very beginning, the goal of this is to just keep expanding the opportunities for everyone. And then this is actually, I'm making up for some of our lost time. So this is actually the last slide, but in many ways, the most important slide. And also reflects the values of collaboration and also education. So INSP here is also home to the ESPM with the goal of educating the next generation of public health researchers and practitioners. So this is why we wanted our students from ESPM here today, and to really make it clear that a big part of the goal of all this research is to make sure that all of you can access it, use it, and learn for it, both for today as well as for the future. We have, postdoctoral fellows will be accessing the data. As I mentioned, we already have close collaborations across CISP and CIEE. In addition, we've already talked to Dr. Luis Miguel, who said, all the collaborations with INHER. We haven't mentioned, though, another important collaboration is with the Neurology Institute. Dr. Ana Luisa Sosa and her team are already integral and a really important part of this research. So we're really here to support a large infrastructure across Mexico. Through Dr. Luis Miguel, we also have ties with WHO,
with the SAGE cohort, as we said, the Mexican Health and Aging Study, and certainly, hopefully, as the years go by, with many other cohorts across Latin America. So that this is really just one piece of a much bigger part of learning and promoting public health and aging. And, thank you very much. Thank you so much, Fran, for a great short presentation about everything that we are measuring in this study. Now we are going to the third block, and this is going to be thematic presentations from different collaborators of the project. So the first presentation, sorry. The first presentation is going to be by Maestro Aarón. Hola. El maestro Aarón, bueno, como ustedes conocen, es un experto en envejecimiento. Él y la doctora Betty son coordinadores del estudio SAGE de envejecimiento aquí en el instituto. Me voy a permitir leer una biografía de Aarón. Ay, perdone. Bueno, el maestro Aarón cuenta con una maestría en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional y una maestría en bioestadística por la Escuela de Salud Pública de México. Es investigador en ciencias médicas aquí en el instituto y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es docente de la Escuela de Salud Pública en programas de bioestadística avanzada y ha publicado más de 80 artículos científicos en las áreas de envejecimiento y evaluación de programas. Y pues como les decía, es coordinador del estudio de envejecimiento SAGE en el CIE. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, buen día. Pues voy a dedicar esta presentación muy breve para hablarles, sí, desde una perspectiva de envejecimiento saludable, pero voy a enfatizar sobre todo lo que creo que este estudio puede aportar para el estudio del envejecimiento saludable desde una perspectiva de salud pública. Hemos sido muy cuidadosos para tratar de incluir información que nos lleve a lograr este objetivo de incidir en la investigación sobre el envejecimiento saludable desde una perspectiva de salud pública. Primero, nada más rápidamente, recordar que es el envejecimiento saludable al cual el día de hoy para la mayoría del público sigue siendo un concepto no tan claro. La definición más acabada que tenemos es esta, es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. Esta definición hace mucho menos énfasis en la ausencia de enfermedad y mucho más en mantener la capacidad funcional, en que los individuos sean capaces hasta una edad muy avanzada de hacer y moverse con libertad y sin depender de nadie. Ese es el objetivo del envejecimiento saludable. Y en ese sentido, digamos, esta definición incluye 3 elementos que quiero mencionarlo muy rápidamente. Uno muy a nivel individual que se llama capacidad intrínseca. De hecho, este es como el concepto clave hoy en día de envejecimiento saludable, la capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca, ahorita lo voy a definir, tiene que ver con características personales, características de salud, e incluso con la herencia genética. Lo que está en medio es la capacidad funcional. ¿Cómo logramos que se mantenga en la mejor manera posible la capacidad funcional? Pues depende de 2 factores. Mantener buenos niveles de capacidad intrínseca, pero también muy importante son los entornos. Aquí se reconoce de manera muy importante que el entorno, y el entorno tiene que ver con la cuestión ambiental, de salud, del lugar donde vives, todo eso determina el nivel socioeconómico tuyo y de donde vives, todo eso determina de manera importante el lograr mantener una buena capacidad funcional. Entonces, rápidamente, ¿qué entendemos por la capacidad funcional? Los atributos relacionados con la salud que permiten, fíjense bien, esta definición es muy importante, que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Ahora le damos mucha importancia a eso. Lo importante para una persona cuando envejece es mantener y que pueda seguir haciendo lo que le gusta, lo que es importante para ella. Esa es la capacidad funcional y nos interesa mucho fomentar
que las personas mantengan esa capacidad funcional. La capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona. Y estas pueden ser de nacimiento, heredadas, genéticas, pero también se van construyendo a lo largo de la vida. La capacidad intrínseca también se construye a lo largo de la vida. Y el entorno incluye una serie de factores que abarcan el ambiente construido, por supuesto, las personas y sus relaciones, las actitudes y valores, las políticas de salud y sociales, los sistemas que las sustentan y los servicios que los prestan. Es decir, dónde vivimos. Tenemos mucha evidencia ya con datos de Ensanud y D6 de cómo importa el lugar donde vives. En verdad que importa mucho. Si vives en una zona rural apartada, tu estado de salud va a ser peor, tu envejecimiento va a ser peor. Si vives en barrios con bajo nivel socioeconómico, tu envejecimiento va a ser peor. El entorno es muy importante. Bueno, y por ejemplo, la capacidad funcional, ya se mencionó un poco, pero ¿por qué es importante mantener la capacidad funcional? Por esto. Cuando la persona ya pierde su capacidad para comer por sí solo, para asearse por sí solo, para vestirse por sí solo, para acostarse y levantarse, para ir al baño, para caminar, es la peor de las tragedias. Yo sé que aquí la mayoría estamos jóvenes y todavía podemos hacer todo esto, pero perder eso es de lo más importante. Entonces el envejecimiento saludable va dirigido a eso, a preservar nuestra capacidad funcional. Bueno, ahora dicho lo anterior, voy a señalar brevemente qué hemos hecho en este estudio para poder hacer todo esto. Hemos incluido 2 mediciones para medir la capacidad funcional de las personas, están incluidas en ESMaestras ahora, en este estudio que estamos conduciendo ahorita, las actividades básicas de la vida diaria, escala de Katz, y las actividades instrumentales de la vida diaria con la escala de Lawton y Brody. Es decir, vamos a poder medir la capacidad funcional de estas 15,000, 10,000 o las miles que sean, ¿no? Su capacidad funcional. Eso nos va a permitir qué tanto cómo están envejeciendo funcionalmente. En términos de la capacidad intrínseca, que aquí ya no se ve nada, no sé por qué, pero bueno, tiene 5 dominios la capacidad intrínseca: cognición, locomotor, vitalidad, estado emocional y sensorial. Entonces, aquí les pongo el ejemplo de algunos indicadores y también hemos incluido, hemos sido muy cuidadosos en incluir mediciones para cada dominio de la capacidad intrínseca. Obviamente cognición, pues este estudio es de cognición, tenemos 11 baterías para medir cognición, entre ellos el Montreal, el MoCA. Con eso podemos medir ese dominio de la capacidad intrínseca. Tenemos pruebas cortas de desempeño físico para medir el dominio locomotor, también lo podemos hacer. Hemos incluido la evaluación para oír y para ver, la capacidad visual auditiva. Hemos incluido la fuerza de prensión manual para evaluar la vitalidad, y adicionalmente se pueden incluir indicadores de composición corporal. Y aparte tenemos instrumentos que ya tenía ESMaestras para medir el dominio psicológico, a través del instrumento PHQ-9 para medir depresión y la escala de estrés percibida para medir estrés. Entonces, estamos en muy buena posición para monitorear la capacidad intrínseca de estas maestras, medidas de manera, creo yo, exhaustiva, y evaluar también su influencia sobre la capacidad funcional. Y en el entorno, como ya se dijo aquí, contamos con la georreferenciación de los domicilios de los participantes. Entonces podemos generar indicadores agregados relativos al entorno, por ejemplo, el entorno físico. Aquí los puse en inglés porque luego la traducción de estas cosas es no exacta. Greenness, societal ability, infraestructura, ¿no? Acceso y uso de servicios de salud, educación, comercio, contaminación ambiental, por supuesto, y muy importantemente vulnerabilidad, como la marginación del área donde viven las personas. Todo eso lo podemos incluir en el estudio de ESMaestras para ver el panorama completo del envejecimiento saludable. Y bueno, quiero también decir que además de esto, de la capacidad intrínseca, de la capacidad funcional de los entornos, hemos incluido algunos indicadores claves asociados al envejecimiento. En ESMaestras vamos a ser capaces de medir también la fragilidad, con estos 2 enfoques principalísimos, el fenotipo de Fried o el índice de fragilidad con el enfoque de Rodwood. También vamos a poder medir la sarcopenia, utilizando los criterios de la European Working Group on Sarcopenia in Older People. Y muy importantemente también la multimorbilidad, como decía Luis Miguel, la multimorbilidad es un tema muy actual. Nosotros hemos estado trabajando mucho con datos de Ensanud y D6 en los patrones de multimorbilidad. No todos los patrones son igualmente perjudiciales para el envejecimiento saludable. ESMaestras incluye un listado de más de 20 condiciones crónicas. Y bueno, termino con esto. ¿Qué podemos hacer desde una perspectiva de salud pública? Les voy a mostrar aquí 2 trabajos recientes que creo que nos pueden guiar en este camino. El primero es utilizando datos del UK Biobank. Esta investigación hizo todo un examen muy exhaustivo del fenotipo, de los datos genéticos, versus los datos de contexto, lo que se llama ahora el exposoma. Hicieron una comparación muy profunda entre lo que implica el genoma versus lo que implica el exposoma, y encontraron cosas bien interesantes. Vean, por ejemplo, encontraron que para la mortalidad es mucho más importante el exposoma, toda la cuestión social y de ambiente, que el genoma, ¿no? Ahí está. Pero, por ejemplo, para la incidencia de demencia y para la incidencia de algunos cánceres, fue más importante el componente genético que el exposoma.
Pero para la incidencia de otras enfermedades, por ejemplo, particulares como la enfermedad del pulmón, del corazón, del hígado, fue más importante el exposoma que el genoma. ¿Y qué incluye el exposoma? Pues ya sabemos, simplemente la exposición que tenemos a la comida hoy en día, a nuestra dieta, es parte del exposoma. Y eso influye mucho. Entonces, este tipo de cosas podemos hacer aquí, hacer un análisis profundo de cómo, dado que vamos a tener unos datos genéticos, no se ha mencionado aquí, pero la idea es hacer una secuenciación de GWAS con los datos en sangre. Podemos bien hacer este tipo de comparaciones con esta cohorte y ver el rol que tiene la parte del genoma, pero también ver de manera importante el rol que tiene el genoma. Y mi última diapo es esta. Publicado muy recientemente, y muy recientemente me refiero a ayer. Esto es una propuesta para preparar a la gente para el envejecimiento saludable. Qué interesante, porque fíjense, está enfocada en la preservación de la capacidad intrínseca. Esto es fundamental hoy en día. Tenemos que enfocarnos en mantener la capacidad intrínseca de las personas. Pero además, fíjense qué interesante, este estudio viene como anillo al dedo a maestras. Son mujeres, y son mujeres de edad mediana, quienes participaron en este estudio. Es decir, y ya lo dijo también Luis Miguel, para lograr el envejecimiento saludable, tenemos que empezar lo más pronto posible. El envejecimiento saludable no empieza cuando tienes 60 años. Si tú estás esperando tener 60 años para prepararte un envejecimiento saludable, si tienes 20, empieza ahora. Si tienes 30, empieza ahora. Si tienes 40, empieza ahora. Ese es el objetivo, que desde una perspectiva de curso de vida y desde la edad mediana nos preparemos para un envejecimiento saludable. Gracias. Le agradecemos mucho al maestro Aarón por su participación explicando los componentes del área de fragilidad. Ahora vamos a tener una presentación de la doctora Marlene Cortés. Ella es nuestra colaboradora en el área de salud ambiental. Ya hemos trabajado con ella previamente en ESMaestras que fue, digamos, un estudio financiado de la doctora Marlene en el que nos permitió poder georreferenciar a todas las maestras de la Corte. La doctora Marlene es ingeniera ambiental por la UAM, maestra en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología por la UNAM y doctora en ciencias de la salud por la Escuela de Salud Pública de México, investigadora en ciencias médicas aquí en el instituto y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su trabajo se ha concentrado en los efectos de contaminantes ambientales y metales en la salud respiratoria, cardiovascular y otros. Y bueno, ella tiene un enfoque ecosistémico en comunidades urbanas y rurales, abordando temas de contaminación en muchísimos ámbitos. La doctora Cortés va a presentar salud ambiental, envejecimiento y demencia. Gracias. Aarón se llevó. Aarón. Acá está. Perdón. Gracias. A ver, ya te estamos Okay. Muy buenos días a todas y a todos. Como dijeron, voy a presentar brevemente el vínculo que estamos haciendo entre salud ambiental, envejecimiento y demencia. Y pues voy a empezar con esto, que cuando pensamos en envejecimiento o en demencia, frecuentemente o normalmente solamente nos enfocamos en cuestiones genéticas o hábitos individuales y rara vez pensamos en qué calidad del agua tomamos o qué respiramos o a cuántos contaminantes nos hemos expuesto durante toda nuestra vida. Y bueno, en esta figura representa o ilustra cómo factores como el estilo de vida, como ya lo han mencionado, la exposición a metales o a contaminantes atmosféricos, a plaguicidas, infecciones, etcétera, interactúan pues con nuestra biología a lo largo de la vida, y esto puede pues desviar la trayectoria y en vez de tener un envejecimiento saludable, pues lo desvía a una trayectoria a tener enfermedades neurodegenerativas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el riesgo de padecer, por ejemplo, demencia, no empieza a los 70 años ni a los 80 años, ¿no? Se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida y va haciendo una acumulación de las exposiciones de todos estos factores.
Y bueno, en salud ambiental hablamos de envejecimiento acelerado cuando factores externos hacen que nuestro cuerpo y nuestro cerebro envejezcan pues más rápidamente de lo que esperamos a nuestra edad o a esa edad que estamos analizando, ¿no? Y como yo había dicho, pues el envejecimiento es un proceso pues de un curso de vida. Entonces, exposiciones tempranas, que estamos hablando, como vemos en la figura, desde que estamos en el vientre de la madre, en la menopausia, en la infancia, pero también en la vejez, pues pueden crear sistemas biológicos que aumentan esta vulnerabilidad para después pues presentarse en décadas posteriores. Entonces, en la edad adulta, el ambiente puede acelerar también la aparición de enfermedades crónicas y pues el deterioro funcional. Y bueno, muchos mecanismos que se han reconocido, neurodegenerativos, también son activados por contaminantes ambientales. Por ejemplo, la exposición a algunos de los contaminantes pueden verse o alterarse a través de los mecanismos de estrés oxidativo, de la inflamación crónica, del daño vascular, alteraciones hormonales. En la figura podemos verlo que esto se puede ver representado tanto en el cuerpo como en el cerebro de las personas, ¿no? Y entonces, curiosamente, estos mismos procesos que están involucrados en la demencia, como la inflamación o la neuroinflamación y el daño oxidativo, pues también pueden ser activados por la exposición a contaminantes ambientales. Y bueno, no todos los contaminantes pues actúan igual. Hay dos grupos con evidencias crecientes en adultos mayores, que son los metales y las PFAS, que los que voy a hablar brevemente. Los metales se acumulan y afectan funciones cerebrales clave, tienen efectos neurotóxicos, muchos de ellos, y como por ejemplo, nada más, algunos cuantos, como el plomo, ha sido asociado con deterioro cognitivo y demencia. Por su lado, mercurio y manganeso se ha visto asociado también con cómo afecta a la memoria, la atención y la función motora. Y por otro lado, cadmio y arsénico pues están asociados con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Y bueno, la figura que vemos a la derecha representa o resume bastante bien estos mecanismos, desde la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, la neuroinflamación y la muerte neuronal, ¿no? Y bueno, a diferencia de otros tóxicos que hay en el ambiente, los metales no se eliminan fácilmente, ¿no? Desafortunadamente se van acumulando en nuestro cuerpo y como les decía, sus efectos pueden aparecer décadas después. En cuanto a las PFAS, abreviadamente, porque es muy larga la palabra, son grupos de sustancias químicas sintéticas que se usan desde pues ya varias décadas atrás para hacer productos resistentes al agua, a la grasa y al calor, y estamos expuestos a ellas diariamente, ¿no? En mucha ropa que usamos, en utensilios en la cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, estas moléculas nos preocupan porque son persistentes, pero también atraviesan la barrera hematoencefálica y bueno, se acumulan en el cerebro y se han asociado también con neuroinflamación, daño de neuronas y biomarcadores tempranos de Alzheimer. Y bueno, estas sustancias también se conocen como químicos eternos. Su palabra lo dice, ¿no? Esto es porque no se degradan fácilmente, se acumulan en el cuerpo humano y pueden permanecer también muchos años en la sangre, y entonces esto es bueno para estudiarlo. Y bueno, ¿qué estamos haciendo brevemente en este estudio que ya les presentó la doctora Frank, que es el de función cognitiva? En estas 2025-2026 se van a visitar 3.206 maestras y se va a aprovechar para tomar las muestras de sangre y también hacer análisis de PFAS en muestras de plasma, ya que se requiere solamente 0.1 milímetros. Y aunadamente estamos haciendo también análisis de muestras de metales en cabello y PFAS en plasma en
en muestras que se recolectaron de las maestras en el año 2017. Y todo esto pues con el objetivo de evaluar si una mayor exposición a los metales, sus mezclas y los PFAS se asocian con un mayor deterioro cognitivo en estas maestras. Ya casi acabo. Y nada más quiero concluir con estas 4 ideas. Una es que las exposiciones ambientales sí influyen en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, que los metales y PFAS son exposiciones relevantes en adultos, por lo que dije, porque son persistentes, se acumulan en nuestro organismo y porque además comparten procesos en los mecanismos de las enfermedades neurodegenerativas. Y que, bueno, cuando hablemos de prevención también es importante pues, ver el ambiente y la población desde el ámbito de la vigilancia, las políticas para reducir las exposiciones a estos contaminantes. Y, bueno, finalmente que Esmaestras pues, es una corte ideal pues, para generar esta evidencia. Y esto, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marlene. Ahora vamos a tocar el tema de envejecimiento y nutrición. Para esto le voy a dar la bienvenida a la doctora Vanessa de la Cruz, que es licenciada en nutrición y es investigadora en el Centro de Investigación en Encuestas. Es maestra y doctora en Ciencias de Nutrición Poblacional por la Escuela de Salud Pública de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus áreas de interés incluyen epidemiología de micronutrientes, absorción y metabolismo de hierro, así como nutrición en envejecimiento y salud cerebral. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Déjeme ver cómo funciona esto. Es con la flechita hacia abajo, Ok. Muy bien, gracias. Bien, el tema que les voy a platicar lo voy a enmarcar sobre el rol de la dieta en la salud cerebral, porque nutrición y envejecimiento es muy amplio. Primero quiero decir que no tengo conflicto de interés en los datos que voy a presentar. Y como ya han mencionado mis anteriores ponentes, un envejecimiento saludable inicia con hábitos saludables desde la infancia. Es por eso que la nutrición desempeña un papel fundamental desde las primeras etapas de la vida. La calidad de la dieta en la niñez no solamente influye en el crecimiento y desarrollo inmediato del niño, sino también establece trayectorias metabólicas, cognitivas y cardiovasculares que se proyectan a lo largo del curso de la vida. Por lo que lograr una longevidad saludable es una prioridad en salud pública, donde ya no sea más un privilegio para unos cuantos. Base evidencia epidemiológica han asociado a la dieta mediterránea con los efectos neuroprotectores. La evidencia de diversos metaanálisis han indicado que este tipo de dietas o una adherencia a este tipo de dietas se asocia con un riesgo de 10 al 30% menor riesgo de demencia. Sin embargo, en Latinoamérica no contamos con datos tan factibles o feasibles sobre esta evidencia. La única información que tenemos de latinos en América proviene de la Corte Solinka, en donde los latinos, que es adultos residentes en Estados Unidos, estudiaron la adherencia a esta dieta mediterránea y una mayor adherencia se asoció con un menor riesgo de deterioro cognitivo. Sin embargo, para establecer relaciones causales entre la dieta y la neuroprotección se necesitan de estudios de intervención. Diversos estudios poblacionales como la dieta de Predimed en España, pero también como el estudio NUASH, que fue el primer estudio multicéntrico en 5 países europeos que está basado en la dieta mediterránea, pero que a diferencia de las otras es una guía que establece recomendaciones para contrarrestar los efectos del envejecimiento. Este estudio, que fue un estudio de intervención a un año, la adherencia mostró mejoras en la cognición global y en la memoria episódica. No tiene mucho el estudio Latam Fingers, que es un estudio de intervención para modificar hábitos saludables y tener desenlaces en cognición. En México mostró que la adherencia, que es un estudio de intervención, insisto, la adherencia a este tipo de dietas, pues fue muy baja,
¿Por qué? Porque los alimentos que están prevalentemente en la dieta mediterránea pues no son de frecuencia de consumo, de mayor consumo en la población mexicana. En unos ejercicios que hicimos sobre este tipo de dietas NUASH usando datos de la ENSANUD, no pretendo que vean todo, pero bueno, es un índice en donde tienen 16 grupos de alimentos. Este otro pues es el que se anexa porque como tal es una intervención, entonces pasar una recomendación de intervención a un estudio observacional tenemos que ajustar por el resto de grupos de alimentos que consume. Sin excepción, vemos que la mayoría de los alimentos, con excepción de las frutas, están por debajo del 20% del consumo de la recomendación. Es decir, menos del 20% de las personas mayores se podrían adherir a este tipo de recomendación. ¿Qué pasa con el exceso? Vemos un exceso en cereales, huevo y otros que aquí entran todos los productos que son procesados. Pero ¿qué pasa con los que no cumplen la recomendación? Gran parte de la población o de personas mayores no cumple ninguna de esas recomendaciones, que son los grupos de alimentos que se categorizan como saludables. Cuando vemos la distribución, les acabo de comentar que es un índice que se construye con 16 alimentos y que va a un score de 0 a 160. Vemos que gran parte de la población pues está entre los primeros 4 grupos de alimentos. Se adhieren al menos a 4 grupos de alimentos. Y por eso, tenemos una adherencia muy baja. Cuando asociamos este score con desenlaces en salud cerebral, vemos que esto es la mayor adherencia se asocia de manera protectora con síntomas depresivos en mujeres y con algunos indicadores de cognición vemos que el consumo particularmente de pescado se asocia igual de manera protectora para la baja fluencia verbal. Esto entre otros hallazgos que encontramos. También vemos que cuando vemos el patrón de alimentación o analizamos el patrón de alimentación en un estilo de patrón prudente que es caracterizado por una mayor adherencia al consumo de frutas y verduras, hay una menor riesgo o una protección hacia menor síntomas depresivos. En contraste, también tenemos la otra cara de la moneda. Nuestra población se caracteriza, no solamente la nuestra, sino gran parte de la población ha transicionado hacia el consumo de productos ultraprocesados y que estos tienen un efecto negativo no solamente en la salud, sino en la salud cerebral. Diversos metaanálisis han asociado que su consumo se relaciona con un mayor riesgo de demencia del 44% aproximadamente. No tiene mucho, la NHANES documentó en su asociación transversal que el consumo de alimentos ultraprocesados en personas mayores contribuía a casi la mitad de la energía de su dieta y este consumo se asoció con una menor fluencia verbal. En Latinoamérica solamente tenemos evidencia de la Corte de Brasil, en donde el mayor consumo de este grupo de alimentos se asoció con un mayor deterioro cognitivo y deterioro de funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que observamos en la ENSANUD? Bueno, México es el segundo país de 7, de acuerdo al último informe de la PAJO, que es el mayor que tiene ventas per cápita de productos ultraprocesados después de Chile. En las personas mayores, estos productos ultraprocesados contribuyen al 23% de su dieta. Si bien en un análisis bivariado no observamos asociación entre la ingesta y el consumo de alimentos ultraprocesados por diversas, ya sea deterioro cognitivo o síntomas depresivos, sí observamos en aquellos factores de riesgo. Es decir, la mayor contribución a la energía de productos ultraprocesados lo observamos en aquellos que tienen una mayor escolaridad, un mayor nivel socioeconómico, que habitan en el área rural y que tienen obesidad. Para terminar, es necesario que la evidencia específica del rol de la dieta en la salud cerebral para poblaciones latinoamericanas aún es escasa en grandes cortes y creo que esta corte de las maestras es una buena oportunidad para estudiar este tipo de asociaciones. Los datos preliminares del estudio Finger sobre la dieta MIND y la cognición sugieren muy baja adherencia. Sin embargo, desde mi punto de vista,
Siento que esto es un sesgo de publicación porque no hemos podido documentar cómo las dietas propias o locales de diversos países de Latinoamérica pueden tener un beneficio de la salud cerebral y adaptar este tipo de dietas hacia que sean culturalmente apropiadas. En México podríamos todavía evaluar las GAS, las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles, y en su caso adaptarlas también para las personas mayores conforme a sus requerimientos. Y algo muy importante que también los invito a ustedes es incrementar la literacia sobre factores de protección y de riesgo para la salud cerebral. Aquellos que estén trabajando con eventos o desenlaces que sean de riesgo cardiovascular, ya sea diabetes e hipertensión, también pueden incluir en su discurso que cualquier cambio que mejore estos indicadores también van a mejorar la salud cerebral. En un estudio cualitativo que recientemente terminamos, la gran parte de la población adulta que estudiamos, adultos jóvenes, adultos de mediana edad y adultos mayores, nos decían que les gustaría tener mucho mayor información sobre qué alimentos los protege o son buenos para su salud cerebral, y aquí hay un testimonio de ellos, ¿no? Si yo me llegara a enterar al 100% qué comida es la que sirve para el cerebro, trataría de comerlo. Y pues si supiera que algunos ejercicios tienen beneficio para el cerebro, también lo haría. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vanessa. Esta es la última presentación temática, la voy a abordar yo. Como ya comentaron el resto de los colaboradores, este estudio es un estudio holístico que aborda exposiciones tempranas en la vida, actividad física, nutrición, y uno de los componentes importantes de este proyecto, como le dice su título, es el componente genómico. Este es un componente que fue fundamental para el financiamiento, y si bien no es nuestro objetivo principal, quiero hablarles sobre cuáles son los beneficios de lo que vamos a hacer para los mexicanos, para las y las mexicanos. Ahora, ya han hablado sobre cuál es el estado del arte en cuestión de envejecimiento y demencia en el país. Yo quisiera notar nada más algo. Hay una enorme disparidad respecto a quién se enferma de demencia, a quién envejece peor. Es decir, entre las poblaciones no observamos que todos envejezamos igual. Hay poblaciones que son más vulnerables a los efectos del paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos ver datos de demencia en América Latina, entre el 6.7 y el 12% de la población. Ahora, pero quiero hablar en particular de los pueblos indígenas. Si bien no se ha hecho mucha investigación en poblaciones indígenas, principalmente se ha investigado en Canadá, lo que le llaman los First Nations. En Estados Unidos tenemos también algunos estudios que se han hecho en personas nativas americanas, y aquí en México tenemos un estudio que se hizo en Querétaro y que incluyó personas indígenas. Pero lo que quiero que notemos es este dato. Por ejemplo, en personas indígenas del Tíbet, la prevalencia de demencia fue 0.6%. Cuando se hizo, digamos, el análisis de la prevalencia en indígenas de Australia, la prevalencia en personas de 60 años y más era del 37%. Entonces podemos ver que esto no se distribuye de forma equitativa en todas las poblaciones, y es lo que hoy llamamos disparidades en salud. Ahora, la mayor parte de las disparidades que se han identificado en términos cognitivos en las poblaciones indígenas y no indígenas se atribuye a la educación. Como podemos ver en este estudio de México, las personas que tenían demencia o un deterioro cognitivo se asociaba sobre todo con la escolaridad que tenían las personas. Entonces podemos ver menor desempeño en memoria, lenguaje, función ejecutiva y orientación. También, como mostraron los demás ponentes, la demencia es más frecuente en mujeres. Entonces, quiero que vean estos dos mapas. El mapa de este lado es un mapa de INEGI, en donde en morado podemos observar aquello que en México se denomina municipios indígenas, o municipios en donde más del 40% de las personas son indígenas. Y del otro lado quiero que vean el mapa que indica cuáles son los estados en el que tenemos participación de las maestras. Entonces, como podemos observar, el estudio de salud de las maestras nos permite capturar una gran diversidad poblacional, cultural,
geográfica, pero también genómica. Ahora, los estudios genómicos en el mundo, en cualquier área de la salud, predominan aquellos que tienen participantes que son caucásicos, europeos o norteamericanos, y menos del 3% de la población latinoamericana está representada. Y si pensamos en la representación particular de las poblaciones indígenas, esto es menos del 0.1%. Entonces, en ese sentido, el estudio aporta mucha información que no ha sido, digamos, leída antes. El genoma es un manual de instrucciones de la vida. Entonces, las poblaciones que se aíslan reproductivamente, en este caso los humanos que a lo largo de miles de años se aislaron geográficamente, tienen, digamos, hay variaciones en esa historia que se cuenta. Entonces, lo que queremos hacer es leer estas variaciones en población indígena, que son participantes del estudio de salud de las maestras, y por supuesto, no sé si han escuchado del Mexican Biobank, que es un biobanco genómico que utilizó muestras del ENSANUD. Entonces, entre estos dos creo que podemos contribuir a la literatura científica y a entender mejor cuáles son aquellas instrucciones o cosas específicas en nuestra población. Ahora, la ancestría genómica, como se le llama, el pertenecer a alguno de los bloques ancestrales que tuvieron aislamiento geográfico, es también una metodología que nos permite hacer descubrimiento. Básicamente, por ejemplo, aquí lo que podemos observar es personas que tienen diferentes porcentajes totales de ancestría americana, europea y africana. Sin embargo, esta ancestría no se distribuye igual en todos los cromosomas, ¿no? Las personas mestizas, como yo y muchos de los mexicanos, somos una combinación de bloques. Y esta combinación de bloques en los cromosomas genera una especie de señales que facilita encontrar nuevas rutas biológicas que a lo mejor no se hubieran identificado antes. Y aquí voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estos son los cromosomas 1 de personas con demencia, estos son los cromosomas 1 de personas sin demencia. Y este bloquecito que está aquí azul sería la ancestría, vamos a poner en este caso ancestría indígena. Entonces, si la ancestría está, digamos, la hipótesis de este estudio es que en mujeres y personas indígenas en donde parece ser más frecuente la demencia, es posible que podamos identificar marcadores moleculares que no han sido explorados porque nunca hemos leído sus genomas. Entonces eso nos da como una lectura física literal en donde que los genetistas han usado por mucho tiempo para identificar o descubrir cosas que no habíamos visto antes. Ahora, otro componente que es genómico y que vamos a incluir, una cosa es la secuencia o cómo están las instrucciones en nuestro cuerpo, pero hay otras partes del genoma que son susceptibles a la interacción con el medio ambiente. Una muy importante son los telómeros. La longitud de los telómeros se ha descrito que está directamente relacionada, inversamente relacionado con la edad, es decir, cuando nacemos la longitud de nuestros telómeros es larga. Los telómeros son lo que protege los cromosomas, hagan de cuenta como los plastiquitos que tienen las agujas para que no se deshilachen, esos son los telómeros, es una estructura que protege del daño. Pero cada vez que una célula se replica, los telómeros se hacen más cortos, entonces llega un momento en que la célula es senescente, ya no tiene suficientes telómeros para ser sana y muere. Y eso pasa en todas las células de nuestro cuerpo y tenemos menos telómeros conforme vamos envejeciendo y eso es lo que provoca que nuestras células ya no se renueven, ¿no? Es lo que hace que nos veamos distintos, pero esto también ocurre en las mitocondrias. Las mitocondrias son fundamentales para la energía, como todos recordaremos en la secundaria, pero en el cerebro tienen una importancia todavía mayor y se ha descrito que son importantes en el deterioro cognitivo. Entonces vamos a estudiar la longitud de los telómeros de las participantes, así como las variaciones mitocondriales en ellas. Finalmente, ¿cuál es el impacto de este componente en el estudio? Primero, es aprovechar la diversidad de las participantes desmaestras para identificar factores que pueden favorecer el envejecimiento y la cognición saludables y generar evidencia para diseñar intervenciones orientadas a reducir la carga de la demencia en México.
Finalmente, y esto digamos no es un objetivo principal, pero definitivamente vamos a generar un recurso que capture la diversidad genómica local. Y bueno, queremos invitar a investigadores institucionales, también de otros institutos nacionales de salud y por supuesto a los estudiantes, a que se unan al proyecto, pueden realizar tesis de maestría y doctorado, y en ese sentido le voy a dar la palabra al director de la Escuela de Salud Pública de México, el doctor Bernardo, que nos acompañará con unas palabras para entender cómo podemos vincular a la Escuela de Salud Pública de México con este estudio. Gracias, doctor. Pues muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto que nos acompañan, qué gusto estar con este auditorio tan concurrido. Primero que nada, un agradecimiento al doctor Layuz por la invitación a participar en este evento y por la organización del evento mismo. Y de veras que una felicitación. Lo que hemos visto esta mañana es impresionante en términos del avance de ESMAESTRAS, ¿no? Y yo quisiera iniciar con un par de comentarios sobre este proyecto. O sea, realmente ESMAESTRAS es un proyecto modelo en el Instituto de Salud Pública. Es un proyecto grande, entonces eso ya es un cambio en la forma en la que trabajamos. Para todos los investigadores lo más fácil es tener tu proyectito, tu dinerito, vas por tu carril como caballo, ni ves a nadie, ni interactúas con nadie, entregas tu informe, publicas y se acabó. Y así no vamos a crecer. Realmente para crecer tenemos que ir como grupo y creo que este es un gran ejemplo de cómo pues, se han integrado muy distintas perspectivas. Hemos oído el trabajo de Marlene, el trabajo de Vanessa en nutrición, en ambiental, hay muchos más. Entonces yo creo que esa es una gran ventaja de este proyecto que hay que subrayar, ¿no? Cumplir 20 años no es fácil. Simplemente mantener el financiamiento por 20 años de un proyecto de este tipo es un trabajo titánico, y ahorita hemos visto cómo pues no, el financiamiento no llega en un paquete. A veces van a ser paquetes más grandes, pero a veces son como si te dieran dinero para comprarle una llanta a un coche, ¿no? Y ahora para otra. Hay que juntar muchas cosas, es realmente muy complicado, ¿no? A lo largo del tiempo, pues la población del mismo proyecto ha ido envejeciendo, y es algo que platicaba con el doctor Layú. Inicialmente, pues esto quizá empezó más con interés en cáncer, y ahora, lo hemos escuchado toda la mañana, es una gran oportunidad para estudiar envejecimiento. O sea, la maestra que hace 20 años tenía 55 años, hoy tiene 75, y ya la vinieron viendo por 20 años. Entonces es una oportunidad única para entender mucho, pues para verlo todo con una perspectiva teórica también distinta, ¿no? Nos mencionaba el doctor Gutiérrez esta aplicación de perspectivas o modelos de curso de vida, ¿no? Cambiar los paradigmas con los que vemos las cosas, ¿no? Este envejecimiento no es exclusivo de la población de ESMAESTRAS, ¿no? Es general. La buena noticia es que como poblaciones vivimos más, ¿no? Pero bueno, como dice José Alfredo Jiménez, no hay que saber llegar primero, sino hay que saber llegar. O sea, el problema es que lleguemos a esa tercera vez de adultos mayores, pues en mejores condiciones y manteniendo lo que ha estado mencionando Aarón sobre un envejecimiento saludable, ¿no? Y cómo lo podemos conseguir, ¿no? Hay también en este proyecto una evolución logística muy importante. Definitivamente, como hacen ahorita el seguimiento, no conozco los detalles, pero podría apostar que es muy distinto a como se empezó a hacer hace 20 años, ¿no? Y algo que hay que subrayar es todo este trabajo tan riguroso en la recolección y el entrenamiento para la recolección, ¿no? Lo que nos mencionaba la doctora Tere Shama es crucial, ¿no? O sea, si alguien no está entrenado para tomar mediciones antropométricas, no toma mediciones antropométricas, punto. No se ve,
queda oculto, es más, a veces ni siquiera se ve el reconocimiento para la gente que está trabajando eso, pero hace muchísima diferencia, porque es trabajar pues con buenos datos que en lugar de distribuirse así, se distribuyen así. Entonces, realmente eso es algo muy, muy importante. Hay que subrayar las colaboraciones de este proyecto con otras áreas, muchas áreas del instituto participan, como hemos oído esta mañana, pero también con muchas instituciones. Entonces, eso también es una gran fortaleza. Y bueno, el producto que va generando, los productos que se van generando son un bien público. Los datos son públicos. Y más bien son formas de ver mecanismos para hacerlos accesibles, y cuando hay un control es más bien para dar apoyo a quien va a trabajar con esos datos, pero los datos son públicos, ¿no? Y bueno, ustedes pensarán, pues, ¿cómo todo esto se liga a la escuela? Tiene muchísimo que ver con el trabajo de la escuela. Ahorita en la Escuela de Salud Pública de México, pues estamos involucrados en el arranque de unos programas académicos de posgrado reestructurados. Ha sido un esfuerzo titánico que requiere realmente la participación de toda la comunidad, ¿no? De estudiantes, docentes, colegios de profesores, y hay dos cambios que son claves, ¿no? El primero, pues tratamos de hacer el programa menos escolarizado, que los estudiantes lleven un grupo de unidades de tronco común que cubran las competencias fundamentales y después puedan incursionar en distintos campos del conocimiento. Es un gran reto, porque implica que pues todo el mundo ha tenido que ir ajustando cosas, no se crean, luego nos peleamos, pero sí vamos avanzando en el sentido correcto, ¿no? Realmente vamos afinando y vamos logrando pues tener un programa que forme mejor a nuestros estudiantes. Pero el cambio fuerte realmente es la incorporación de los estudiantes a los grupos de investigación y docencia, lo que llamamos los HITS. Uno de ellos es Desmaestras, hay muchos más, ¿no? Pero la idea es esa, o sea, que los estudiantes empiecen a trabajar en grupos de investigación y docencia, les damos crédito por este trabajo y van a aprender, bueno, no solo lo que aprenden en un curso, quizá mucho más, ¿no? Para los docentes, para todos nosotros, es un cambio de paradigma también, ¿no? Nos da mucho nervio. ¿Cómo va a andar caminando por la calle alguien que no haya llevado mi curso de evaluación de programas, ¿no? No tengas miedo, sí, va a aprender eso y más trabajando contigo en este proyecto, ¿no? Entonces, es un impulso fuerte, pero abre esta gran oportunidad, y creo que aquí es donde hay que ligar el trabajo de Desmaestras con la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Como mencionaban la doctora Gronstein y Liliana, este proyecto es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes trabajen en él, ¿no? Y abre muy distintas vertientes, ¿no? Pueden hacer sus trabajos de tesis aquí, pueden tener estancias en otras instituciones, pueden trabajar en el proyecto mismo mediante su HID y aprender muchísimo ahí. También, ¿por qué no? Ahora sí que si los méritos y el trabajo así lo indican, tenemos la oportunidad también hasta de tener otros tipos de reconocimiento. Entonces, tenemos una gran cantidad de oportunidades para trabajar que no debemos desaprovechar y que realmente a partir de todas las ideas que van saliendo podamos materializarlas, ¿no? Entonces yo cerraría, porque ya tengo la guadaña cercana a mí, pues que no pasen otros 20 años antes que Desmaestras venga a este auditorio, ¿no? Y casi emplazando tanto a Desmaestras como nosotros por el lado de la escuela y a los HITS de los distintos grupos de investigación que participan en Desmaestras, pues a que nos veamos dentro de unos meses aquí para ver cómo los estudiantes están trabajando, en qué proyectos se están involucrando. No les digo que en junio, porque viene el Mundial y nos vamos a reunir con otros motivos, pero sí que en la segunda mitad de este año realmente podamos avanzar ahí. Entonces, realmente una felicitación y pues que esto sea el preámbulo de muchas más colaboraciones. Ahora sí, nos acercamos al final de este seminario. Les queremos agradecer a todos quienes aquí presentes en el auditorio y en línea nos acompañaron durante estas 2 horas. Esperamos que la presentación global que hemos dado sobre el proyecto pueda abrir
colaboraciones dentro del instituto. Invitamos, como les decía, a los estudiantes. Algo que me parece muy valioso de este proyecto es que es un proyecto que está en proceso de recuperación de información, generación de información, y yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de, como estudiantes de doctorado, trabajar desde la generación de datos, te da una perspectiva muy distinta. Entonces queremos invitarles a sumarse a este proyecto que está siendo activo. Les platico, tenemos ahorita 2 investigadores postdoctorales, una investigadora que se integra a este proyecto, tenemos también 5 pasantes de servicio social en medicina y alrededor de 4 estudiantes de maestría y de doctorado en el HIT, entonces decirles que son bienvenidos. Les agradecemos mucho, un agradecimiento a todos los ponentes el día de hoy y pues muchas gracias y nos vemos pronto.